Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Ignacio Mena Coto. Yo formo parte del equipo de diseño de Durman by Aliaxis. El día de hoy me acompaña la ingeniera Catherine Monge, también ingeniera de proyectos de Durman en esta línea de sistemas. El objetivo de la presentación de hoy es mostrar un poco de lo que nosotros hacemos en esta línea de sistemas. Es un sistema bastante interesante y que tiene su complejidad a la hora de manejarlo, porque no estamos tratando con un fluido convencional. No es un fluido con una viscosidad normal como la puede tener el agua, sino que es un fluido especial que tiene sólidos suspendidos y por ende el manejo tiene que ser diferenciado. Pero a pesar de que tiene que ser un manejo diferenciado, esos sólidos suspendidos y cosas como nutrientes que trae este fluido que vamos a manejar es parte del beneficio que ofrece para los campos donde crecen los pastos, en el mejor de los casos generando un efecto positivo en el crecimiento de los mismos e impactando positivamente el bolsillo de los productores. Entonces, la idea de hoy es ver un poco del manejo de estos desechos, que le vamos a dar un uso bastante positivo, amigable con el ambiente, que ese es nuestro concepto importante el día de hoy en esta presentación. Y lo que queremos es que quede plasmado en esta presentación la anatomía de estos sistemas. O sea, si nosotros tenemos una finca con estas condiciones, ¿qué elementos tiene que integrar un sistema de irrigación con purines para llevar el fluido desde un punto de acopio o desde un tanque principal hacia los campos? Al ser un fluido especial, como ya lo venimos mencionando, siempre es importante hacerle un direccionamiento bastante concentrado hacia un punto de acopio donde podamos cuantificar el volumen que vamos a generar de este fluido, que ya vamos a entrar un poquito más a fondo sobre su consistencia, y aplicarlo de manera uniforme, no concentrada, sino uniforme en el campo, de manera tal que la aplicación sea balanceada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar los diferentes elementos en los cuales nosotros nos enfocamos para hacer una aplicación bastante uniforme y que el crecimiento de los pastos sea de igual manera uniformes. Nada más una consulta. En este momento la diapositiva que estamos pasando es con la presentación de los expositores, ¿verdad? Correcto. Ingeniero, nada más que ahorita estamos viendo el archivo de PowerPoint, no estamos viendo la presentación para que se recuerde proyectarla, por favor. Ok, nada más denme un segundo. ¿Me confirma, por favor? En este momento ya estamos compartiendo, ¿me confirma? Correcto, ingeniero, estamos compartiendo la presentación. Ok, perfecto. Listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy en la presentación? Bueno, vamos a ver un poco la definición de purines, que yo sé que es un concepto muy conocido para muchas de las personas que están acá, pero tenemos que empezar, como dicen, desde cero. Vamos a ver un poco del decreto para aplicación de purines, que es no menos importante, es una norma o un decreto que especifica qué lineamientos debemos tomar en cuenta para llevar a cabo una aplicación de este tipo y que sea totalmente sostenible con los campos agrícolas. Ordenamiento especial de los componentes, esta parte me parece muy importante porque de acuerdo a la anatomía de las fincas y de las lecherías es importante hacer una estructura que facilite el flujo de los purines hacia el campo. Manejo de purines en sala de ordeño, vamos a ver un poco de la relación volumétrica que se tiene que tener para hacer una mezcla balanceada y que ésta sea aplicada al campo. Vamos a ver un poco de análisis de suelos que se requieren, selección del área de aplicación,
selección e implementación del sistema para aplicación de purines. Entonces, basado en estas líneas, vamos a ir desarrollando los diferentes ejes de esta presentación. Vamos a empezar con una introducción de uno de nuestros proyectos con uno de nuestros compañeros. Perdón, ingeniero, no se está escuchando. Siempre es importante que los desechos o los purines que vamos a formar o conformar en este tipo de proyectos o sistemas, básicamente están conformados por heces, orina y agua que proviene de los patios, de los establos, de las salas de ordeño y demás. Muchas veces incluye agua de lluvia. Cuando nosotros hablamos del concepto de cosecha de agua o captación de agua de lluvia, es una práctica sumamente amigable, ¿verdad? Y que funciona para lavados y demás. Cuando nosotros vamos a hacer una mezcla de este tipo con aguas de lluvia, siempre es importante que tenemos que cuantificarla. ¿Por qué es importante cuantificarla? Porque para nosotros hacer una formulación de lo que es el purín, no es solamente una mezcla sin medición de agua y las heces del ganado y los orines, sino que tiene que tener una relación volumétrica para poder mantener un estándar entre la relación de sólidos suspendidos y líquido que vamos a aplicar al campo. Entonces, nosotros siempre somos muy proactivos en el incentivo de este tipo de prácticas, como por ejemplo captación, que lo estamos mencionando acá, siempre y cuando podamos tener cuantificación del agua que estamos incluyendo a nuestro volumen de control, en este caso, la formación de los purines. ¿Qué es el plus o el punto de mayor valor que puede tener esta mezcla? Que como bien lo mencionaba una de las personas que nos están escuchando el día de hoy, es un recurso que tenemos que darle un valor agregado en las fincas, y es el hecho de que nos ayuda a formar estructura en el suelo. Nos ayuda a formar estructura en el suelo porque tiene una cantidad de materia orgánica importante, nos ayuda a aumentar o a potenciar el contenido de elementos nutricionales en el suelo, como por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio, elementos menores. Nos ayuda también en el tema de aumentar la aireación del mismo y su estructura física como tal, y química, por ende, a la vez, al integrar los elementos químicos también. Entonces, como podemos ver, es un fluido que contiene muchas cosas positivas que, si se le da un manejo adecuado, podemos potenciar los suelos cuando este elemento está saliendo de la misma finca y no tenemos que ir a comprarlo. No obstante, no decimos que no se necesita un impulso nutricional de elementos que tenemos que comprar, sino que podemos con estos desechos disminuir el impacto dependiendo del consumo de elementos que vaya a tener el campo. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento que nos puede ayudar y que lo generamos en la misma finca, tratemos de potenciarlo, tratemos de mejorar las estructuras de los suelos, tratemos de mejorar el contenido de materia orgánica en el suelo, y todo esto nos va a ayudar en varias cosas: a ser amigables con el ambiente, a tener valores agregados en las buenas prácticas agrícolas y pecuarias que tenemos en la lechería, y por ende esto nos ayuda a tener un muy buen manejo de los desechos de la finca. ¿Qué buscamos? Lo que estaba comentando: mejorar estructura del suelo, permitir una mayor penetración radicular, facilitar el movimiento del aire, agua y nutrientes, y una mayor producción vegetal. Es un abono orgánico que nosotros tenemos en la finca, y si le damos un uso adecuado, podemos tener efectos bastante positivos. ¿Por qué he reiterado el tema de que tenemos que tratar de redireccionar este fluido de la manera adecuada, y sobre todo cuando se utilizan sistemas de aplicación, en este caso emisores o aspersores de largo alcance, para tratar de hacer una aplicación uniforme?
lo que tratamos es de evitar concentraciones muy altas de estos fluidos que nos generen una contaminación por nitrógeno a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco de las fincas que manejamos en algunos de los proyectos, donde en este ejemplo que les voy a mostrar a continuación es una finca que se tienen 175 animales que pastorean en un área de 26 hectáreas con una relación de 6 y un poquito más animales por hectárea de ganado, se hace una aplicación con purines para tener una mejor estructura a nivel de suelos y cobertura vegetal en todo el campo. Vamos a ver un poquito. Esto que ven acá, denme un segundo. Denme un segundo. Voy a volver a reproducir el video porque me dicen que no se escucha. Denme un segundo. Esto que vemos acá, vamos a aprovechar algunas secciones del video, son laterales móviles, que los vamos a ver más adelante con la explicación de mi compañera. Los laterales móviles son elementos o secciones de tubería expuesta contra rayos ultravioleta que puede ser, es portátil y se va moviendo en el campo de manera tal que lo vamos trasladando en el campo a los puntos de interés. Esto que ven acá es uno de los emisores que utilizamos en este tipo de proyectos. Es un aspersor de largo alcance que tiene un radio por el orden de 25 metros, que tiene un caudal por el orden de 35 a 40 galones por minuto de aplicación. Eso quiere decir que da un giro de 50 metros a la redonda y tiene un alcance importante, por lo que cuando nosotros vamos a hacer la aplicación de este tipo de fluidos es importante la uniformidad. Para que ustedes tengan una relación, la presión de operación de un emisor de este tipo está por el orden de las 40 libras. Entonces, tiene un elevador que en este caso está por el orden de 1,5 metros y se va trasladando en el campo de acuerdo a las posiciones que nosotros vamos a manejar en este tipo de proyectos. Sí es importante que no necesariamente toda la tubería es expuesta y portátil, sino que vamos a partir de un punto donde tenemos el volumen preparado, que en este caso son los purines, vamos a tener que impulsar el agua de forma presurizada, en este caso va a ser por medio de un sistema de bombeo o, dependiendo de la topografía de la finca y las condiciones topográficas en general, puede que esto se maneje por gravedad si la topografía lo permitiera. No es lo más común, pero puede darse. ¿No? Y es importante hacer una aplicación uniforme de este tipo de fluidos con este tipo de emisores. ¿Qué es lo que tratamos de evitar cuando no se hace un uso eficiente de este tipo de residuos? Algo como lo que ven a continuación. Cuando los productores no tienen las mejores prácticas o tal vez no tienen los medios para poder hacer un uso adecuado de este residuo, y llevarlo al campo por el método de aspersión y usarlo como abono, se generan situaciones de este tipo.
que también hay que tomar muy en cuenta el tema de la topografía de la finca, la escorrentía superficial y demás, de manera que esto es lo que tratamos de evitar con nuestros sistemas. Entonces, nuestro sistema básicamente, en su anatomía, tiene un centro de acopio de estos desechos. Lo ideal es lograr hacer una relación volumétrica entre las heces del ganado, los orines y el agua, que ahorita lo voy a mostrar más a fondo. Es importante tener mecanismos de agitación de este fluido para que no se sedimente y lograr pasarlo por un sistema de bombeo que se va a encargar de presurizar la línea principal y alimentar los diferentes hidrantes que van a tener el productor o el operario acceso para activar los laterales móviles que son los que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Okay? Hay un decreto del MAC, el 37017, que se llama Plan de Aplicación de Purines como Fertilizante. Entonces, cuando se habla de purines y certificaciones que obtienen las fincas o las lecherías para hacer uso de este tipo de desechos, es importante conocer este decreto y conocer sus lineamientos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es un instrumento con normas para el adecuado aprovechamiento de los purines. ¿Cuál es su finalidad? Mejorar la estructura del suelo. ¿A qué nivel? A nivel físico, que ya lo vimos, que mejora la aireación, incluye materia orgánica en el suelo. A nivel químico, ¿por qué? Bueno, nosotros vamos a tener urea dentro de esta solución. Eso ya nos orienta a que vamos a tener un alto contenido de nitrógeno en esta aplicación. Vamos a tener fósforo, vamos a tener potasio y vamos a tener una carga microbiológica importante o un aporte importante en el suelo, aumentando la calidad de los forrajes. Entonces, es importante también evitar riesgos de salud animal, riesgos de salud ambiental con contaminación de cuerpos de agua, eso es importantísimo. Y no menos importante, también este tipo de certificaciones nos ayuda como un instrumento utilizado como alternativa para cumplir con los requisitos del Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Aguas Residuales, en lo que a purines se refiere. Entonces vean que este decreto enfatiza mucho en la calidad de los suelos para forraje, enfatiza mucho en tratar de proteger cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos situaciones como estas, y tenemos un cuerpo de agua muy cerca, podemos incurrir en contaminación de estos cuerpos de agua. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una carga de nitrógeno alta en este tipo de fluidos y los llegamos a contaminar, ya un efecto de 50 miligramos de nitratos por litro de agua nos genera una problemática de salud ambiental. Entonces, como les decía, así como es un elemento rico o una composición rica en elementos químicos para el desarrollo de los forrajes y calidad de la estructura de los suelos, tenemos que darle un uso bastante adecuado para eliminar cualquier riesgo o minimizar riesgos de contaminación de cuerpos de agua. Eso es importantísimo. Ahora, a nivel de las estructuras o anatomías de las fincas, hay algunas recomendaciones que es importante tener en cuenta a la hora de tratar de conformar este tipo de sistemas. Ubicar los patios de alimentación, de distribución y salas de ordeño en zonas altas dentro de la finca. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros vamos a tener un punto donde vamos a llevar el ganado y va a estar una cantidad de horas al día y va a generar las excretas, que esta es nuestra materia prima para la composición del purín que vamos a realizar. Entonces, cuando nosotros tenemos una topografía variable en la finca, vamos a tratar de aprovechar todos los recursos, que es lo que estamos haciendo en este tipo de sistemas, y utilizar la menor cantidad de elementos químicos comprados, por ejemplo, utilizar la menor cantidad de energía, utilizar una cantidad racional de agua, o sea, solo lo que se necesite, y haciendo un uso eficiente de todos los recursos disponibles en la finca. Cuando nosotros tenemos
lo que son los patios de alimentación, distribución, salas de ordeño en puntos altos, y vamos a colocar un tanque de acopio donde vamos a formar el purín y lo vamos a llevar posteriormente al campo. Eso quiere decir que si estamos en un punto alto, podemos aprovechar la pendiente para llevar este componente al centro de acopio y bombearlo o llevarlo hacia los hidrantes donde vamos a conectar los laterales. Entonces siempre es recomendable poder aprovechar la gravedad para escurrir todos estos desechos hacia el punto de captación, que en este caso lo llamaríamos un tanque principal de purines, donde vamos a bombear hacia la red principal, hacia los hidrantes y poder tener acceso estratégicamente en las posiciones del campo para conectar los laterales y regar los diferentes apartos o lotes o secciones del campo que queremos aplicar los purines para aplicar los mismos de una manera uniforme. Ahora, sí es importante estar claros que hay que ver las diferentes aristas de este sistema, porque por un lado, nosotros vamos a hacer una aplicación de una composición volumétrica rica en nutrientes, pero tenemos que entender cómo está el receptor. Y el receptor en este caso es el suelo y su estructura física y su estructura química que se va, en este caso, que va a recibir este purín y tenemos que saber cómo está. ¿A qué me refiero cómo está? Bueno, saber qué tipo de suelo es, saber cómo está en composición de nitrógeno, cómo está en composición de fósforo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un suelo con un alto contenido de nitrógeno y le vamos a echar más nitrógeno, podemos hacer una afectación de la estructura química del mismo. Entonces, es importante que podemos hacer un uso de este recurso que genera el ganado, pero también es importante ponernos del otro lado y entender cómo está conformada la estructura física, química y biológica de los suelos a los cuales les vamos a hacer este tipo de aplicación, ¿verdad? Ubicar las instalaciones de recolección de purines a una distancia alrededor de 20 metros respecto a quebradas, cursos o cuerpos de agua. Esto, el decreto 3017 del MAC enfatiza mucho en este tipo de directrices. ¿Por qué razón? Porque al ser volúmenes de agua con un alto contenido de nitratos, tratan de distanciarlo lo más posible de cuerpos de agua. ¿Para qué? Para que estos no tengan un riesgo alto de ser contaminados y podamos redireccionar el fluido del purín hacia otro sector y estar lo suficientemente alejados para no incurrir en este tipo de riesgos. También menciona construir obras de contención que impidan en caso de rebalses escorrentía de purines hacia cuerpos de agua. Entonces vean que el decreto en diferentes directrices recomienda a toda costa tratar de concentrar los purines, darle un direccionamiento hacia los puntos que realmente necesitamos en la finca, evitando a toda costa estar muy cerca de cuerpos de agua para que estos no sean agentes contaminantes directos. ¿Okay? Considerar en el diseño de los pisos pendientes importantes para tratar de que estos escurran rápidamente hacia los centros de acopio del purín. Siempre es importante tomar en cuenta, y yo sé que a nivel de los diseños de lechería, todo esto se establece previamente. Es importante que a nosotros vamos al conformar una mezcla de un elemento sólido, o semisólido, que en este caso son las excretas, se disuelve con la orina del ganado y le hacemos un aporte de agua, ya se vuelve un fluido semi-manejable con una pendiente de la lechería para llevarlo a los tanques. Entonces es importante tomar en cuenta la canalización que le vamos a dar a los pisos de la lechería para que sea mucho más fácil el manejo de estos a los centros de acopio. Cuando hablo de centros de acopio me refiero en este caso a los tanques principales donde vamos a formar la mezcla. En este punto vamos a tener posiblemente un sistema de bombeo, que ahorita vamos a ver unos diagramas, y empezamos a circular o a transitar el purín sobre la línea principal hacia los hidrantes en el campo. ¿Ok? Construcción de sistemas de evacuación de las aguas que impidan su escurrimiento. Aquí hay un detalle importante
y es lo que mencionaba anteriormente. Nosotros somos sumamente proactivos al incentivo de cosecha de agua, pero si vamos a utilizar cosecha de agua y vamos a conectar, por ejemplo, las canoas de un establo, de una lechería, con bajantes y los vamos a llevar a un tanque, bueno, tenemos un tanque de un volumen de tantos litros y está en una capacidad máxima en este momento. Ok, si ese volumen lo vamos a utilizar como elemento para conformar el purín, ya estaríamos claros que tenemos que tener una relación muy exacta de cuánto es la producción de excretas del ganado, cuánto es el volumen que le vamos a dar de agua para formar una mezcla de purín balanceada. Entonces, importante, siempre que vayamos a hacer un uso de diferentes calidades de agua, ya sea de un pozo, ya sea de lluvia, importante cuantificarlas para que nosotros podamos tener una relación que en este caso se recomienda que por cada kilogramo de excreta del ganado tengamos 4 litros de agua. Agua me refiero a agua con orines, para tener una mezcla balanceada en el campo. Entonces, cuantificar es sumamente importante la parte líquida para tener una relación bastante precisa de aplicación al campo. Cuando se habla del manejo de purines en las salas de ordeño y corrales, hay algunas recomendaciones, como por ejemplo realizar un primer barrido de corrales, salas, usar un sistema de lavado con agua a alta presión y bajo caudal. En corrales con pisos de tierra, retirar el estiércol periódicamente para que no empiece a penetrar las partículas o los espacios porosos del suelo y perdamos materia prima, sino que lo removemos rápidamente para llevarlo al tanque o al centro de acopio donde se van a formar los purines, y reutilizar el agua proveniente de los lavados. Recordemos que aquí es un tema de tratar de hacer recirculaciones de manera tal que seamos eficientes en el uso de todos los recursos y tratar de hacer un direccionamiento muy preciso de todos los desechos que tienen que llegar a donde tienen que llegar en el momento que tienen que llegar, y los vamos a llevar al campo de una manera uniforme y estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque cuando nosotros vamos a utilizar un aspersor o un semicañón, que es en este caso los que estábamos mostrando anteriormente, si nosotros tenemos una relación del radio de giro que tiene este aspersor, de la cantidad de agua o el caudal que nos da en el tiempo, la presión que trabaja, yo puedo saber estratégicamente dónde tengo que tener los hidrantes o tomas de agua para conectar mi lateral móvil o portátil e irme trasladando en el campo, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tener en cuenta este tipo de información técnica para garantizarme que cuento con las tomas de agua necesarias en el campo, de manera tal que conecto el lateral en una posición y tengo una cobertura de la parcela de interés adecuada con el radio del aspersor que estoy usando, que como lo mencionamos inicialmente, para este tipo de fluidos utilizamos aspersores que dan alcances por el orden de los 18 a los 25 metros. Un detalle importante, y eso lo va a mencionar mi compañera Catherine más adelante, es lo siguiente: ¿se puede utilizar cualquier aspersor para hacer este tipo de aplicaciones en el campo? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque los emisores o los aspersores tienen un diámetro u orificio de salida del agua, y este diámetro no es estándar, no es el mismo orificio o diámetro de orificio para todos los aspersores. Entonces, para que ustedes tengan una noción, el orificio de salida que utilizamos nosotros para este tipo de fluidos, como los purines, que lleva sólidos suspendidos con una viscosidad muy alta, está por el orden de 1 pulgada en el orificio. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros no tengamos taponamientos en el emisor, porque evidentemente este tipo de sistemas no lleva un filtro como tal. Lleva un prefiltrado, que lo vamos a ver ahorita, pero no tiene un filtro como tal que nos ayuda a tratar de limpiar un poco el agua, porque el fluido como tal no lo permite por su composición, ¿verdad? Entonces, es importante este tipo de detalles o tips técnicos que nos ayudan a que el sistema funcione correctamente, porque al tener una viscosidad muy alta y una cantidad de sólidos suspendidos alta,
si no utilizamos un aspersor adecuado, si no utilizamos el diámetro adecuado de tubería, si no utilizamos una bomba especial que tenga la capacidad de trabajar con sólidos suspendidos de gran diámetro, podemos tener problemas desde el inicio. Entonces, este tipo de detalles técnicos es lo que nosotros les queríamos traer hoy para que tengamos esa amplitud de visión a la hora de generar una anatomía de este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque tienen una particularidad importante, que no todos los sistemas se parecen entre sí. Entonces, llevan una anatomía muy similar, pero todas las fincas son diferentes, todas las fincas tienen topografías diferentes, las áreas de los aparatos van a ser diferentes. Entonces, todo esto me va a conllevar a que la estructura de la red hidráulica que vamos a diseñar para llevar el caudal de purines a los diferentes aparatos es diferente. Entonces, puede ser que un productor, por la cantidad de animales que tiene, necesita hacer un tanque más grande, necesita evacuarlo en un tiempo planificado. Eso me va a orientar a que el caudal del sistema de bombeo para evacuar en un tiempo requerido se tiene que calcular, y es un elemento que es variable para todos los casos, al igual que el diámetro de la tubería, la cantidad de aspersores que van a operar y demás. Entonces, cada sistema es diferente, cada sistema tiene sus propias características, pero siempre manteniendo un eje en común, que es lograr hacer una, y importante para nosotros, una aplicación muy eficiente en las áreas de interés. Aquí algunos tips sobre el tema de el manejo en las salas. Se debe mantener un control estricto en el uso de detergentes y desinfectantes en el lavado de las salas, usando dosis recomendadas, eso es importante. No se debe mezclar ese tipo de detergentes a la hora de formar la mezcla de purines. Yo sé que es importante mencionarlo. El purín, como ya lo mencionamos, es agua, son orines y es excreta del ganado. Esa es la composición. Desviar las aguas de lluvia a través de canoas, ya sea un tanque o un reservorio. En este punto me adelanté. Como les indiqué, el tema de cosecha de agua al día de hoy, con los efectos del cambio climático, es trascendental y lo apoyamos al 100%. Es sí importante cuantificar este volumen que va a ser utilizado, si realmente lo van a utilizar para la formación de los purines. Es clave cuantificarlo para tener una relación volumétrica, mantener en óptimas condiciones las tuberías e instalaciones del sistema de lavado para evitar pérdidas de agua. Esto es importante. Nosotros siempre somos proactivos a concientizar el tema de usemos el agua solamente cuando realmente se necesita. Usemos la cantidad de agua que realmente se necesita. Ojalá ni más ni menos. Evitar cualquier tema de fugas, evitar cualquier tema de desperdicios de agua, y todo esto se puede lograr cuantificando. Entonces, si usted sabe cuánto es el volumen de mezcla de purín que necesita de acuerdo al área de su finca, si usted sabe cuál es la composición química de su suelo por un análisis de suelo y que realmente está apto para recibir una carga de nutrientes que usted le va a aplicar por medio del purín, lo acepta y lo recibe, es importante conocer las diferentes aristas de su sistema para no entrar en sobresaturaciones tanto de agua cuanto de químicos y demás, de materia orgánica, porque tiene que ser una relación recíproca. Lo que nosotros le vamos a dar al campo, realmente él está en condiciones de recibirlo. O sea, nosotros no venimos a mostrar una solución en la cual solo enfocamos el sistema desde una arista comercial, porque puede ser que usted hace un análisis de suelo, tiene altos contenidos de nitrógeno y no necesariamente la aplicación de riego con purines es la mejor opción. Puede ser que vas a tener que sacar los desechos de las excretas de ganado y utilizarlo como algún tipo de compostaje o otro tipo de solución que no necesariamente es por medio del riego. Entonces, por eso les digo que esto es un volumen de control donde usted tiene un valor agregado como un desecho o un recurso, como lo dijo la compañera anteriormente, que puede ser muy valioso o es muy valioso, pero sí hay que lograr encontrar el eje donde es más funcional para un efecto positivo en su finca.
No estrictamente es en riego, a pesar de que nosotros nos enfocamos en riego, por lo que enfatizamos que es importante conocer las diferentes caras tanto del emisor como el receptor, en este caso el campo. ¿Ok? Vamos a empezar a ver algunas imágenes para ya entrar un poco más de lleno con la anatomía de los sistemas. Este punto inicial es importante, dice, es necesario contar con un sistema de homogeneización del purín. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay que darle una evacuación rápida. Si no se le da una evacuación rápida, al tener muchos sólidos suspendidos en la mezcla, estos empiezan a llegar al fondo del tanque y se puede volver más complejo su manejo. Entonces, cuando se vuelve complejo su manejo, podemos afectar succiones de las bombas, podemos afectar los impellers o los impulsores de la unidad de bombeo. Entonces, cuando se habla de un sistema de homogeneización, es prácticamente como un retorno de la línea principal para hacer una agitación neumática, una agitación hidráulica, neumática no, hacer una agitación hidráulica con la misma mezcla y generar un burbujeo y lograr agitar la mezcla para que esté en una composición ideal para poder transitar por el sistema de bombeo. Entonces, ahorita vamos a mostrar cómo se implementan este tipo de sistemas de agitación con un retorno hacia el tanque principal. Y hay un detalle importante y es el siguiente: el terreno debería presentar una pendiente que impida el escurrimiento. Cuando las pendientes del campo superan por el orden del 15%, no es recomendable la aplicación de purines por efectos de escorrentía superficial, donde puede pasar algo como el fenómeno que vimos en unas fotos que mostré al inicio. Entonces, hay que analizar muy bien las áreas de bajo riesgo para la aplicación de purines, porque tratamos de no llegar a un punto de generar escorrentía superficial. Ahora, no solo la pendiente del terreno o la topografía puede generar escorrentía superficial en el campo, sino que en el decreto que mostramos al inicio del MAC habla de análisis de estructura física del suelo. Cuando nosotros hablamos de análisis de estructura física del suelo, hay una característica de los mismos que es capacidad de infiltración del agua. Entonces, el suelo como tal, dependiendo de su estructura, va a tener una capacidad de infiltración. Entonces, hay que hacer una relación entre la capacidad de absorción de agua que tiene el suelo con respecto a la capacidad de colocación de agua que tienen los aspersores que vamos a usar. Si yo tengo una capacidad de absorción de suelo menor que la cantidad de agua en el tiempo que me aplica el aspersor, yo voy a generar escorrentía. Entonces, por esa razón, siempre es importante contar tanto con análisis químicos de suelo para ver cómo andan a nivel de contenido nutricional, pero también para saber qué tipo de suelo va a recibir el purín. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo trabajar un suelo arcilloso con una capacidad de retención de humedad muy alta, con una capacidad de infiltración más baja, a tener suelos, por ejemplo, franco-limosos o franco-arenosos o francos en general, que tienen una capacidad de infiltración de mediana a alta. Entonces, es importante todo este tipo de detalles. Almacenamientos. Vean qué interesante. Esta imagen que tenemos acá es un canal que me traslada los purines con una pendiente hacia esta caja. Bueno, es una caja, lo que se ve aquí al final, donde hay una bomba pequeña de sólidos que me llena el tanque que está en esta posición. Aquí la foto, la imagen la enfocamos en estas rejillas porque es lo que nosotros llamamos un prefiltrado. ¿Para qué un prefiltrado? Para que pasen sólidos suspendidos, que al final esto es materia orgánica, pero los más grandes los vamos a dejar atrás. Entonces vean que el ancho de las rejillas no es el mismo, evidentemente va de mayor a menor, para que lleguen a este punto una cantidad de sólidos suspendidos con un espesor adecuado, no muy grande, entra en el tanque principal y a partir de este tanque estaría la bomba principal de riego
que es una bomba especial porque tiene una capacidad de manejo de sólidos suspendidos, donde sus impulsores son especiales para trabajar este tipo de fluidos con una viscosidad muy alta y llevar el purín hacia los puntos estratégicos que estábamos viendo inicialmente. Entonces, esa es una práctica interesante, hacer este tipo de prefiltrados antes de llegar al tanque principal donde van a estar almacenados los purines. Eso que les estaba mencionando es algo como lo que vemos en este diagrama. Tenemos las diferentes rejillas o separador de fibras y llegamos a un punto donde la gravedad no nos permite llenar el tanque, porque tal vez alguien me puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo entierro este tanque en este punto? Bueno, si el suelo lo permite y se puede hacer una fosa, usted podría poner este tanque adentro, pero hay un detalle importante y es de mucho cuidado. Cuando yo voy a colocar, si yo decidiera hacer un hueco en una fosa en este punto, y dice, bueno, yo tengo una pendiente que me permite llenarlo, pero yo no lo puedo llenar con suelo vegetal alrededor. ¿Por qué razón? Porque este es un tanque que va a estar en condiciones lleno, vacío, y si yo tengo una carga de suelo alrededor, me va a hacer algo que se conoce esfuerzo de costilla, que me puede fracturar la estructura del tanque. Entonces, si se quiere aprovechar la gravedad y no colocar una bomba por no acceso a la electricidad o demás, sí hay que tener consideraciones importantes a la hora de meter este tanque en una gaveta o algo así para que él no sufra esfuerzos o cargas en el momento que el tanque se vacía. Entonces, es importante este detalle, de que se puede aprovechar la gravedad, sí se puede, pero hay que tener consideraciones a la hora de hacer esta gaveta para que no tenga la carga del suelo directamente en la pared, porque en el momento en que está lleno no hay problema, el esfuerzo se contrarresta la fuerza del fluido contra la fuerza del suelo o la carga del suelo. En el momento en el que empezamos a evacuar el tanque, el esfuerzo interno del agua se pierde y el suelo ejerce una carga que puede fallar el tanque. Entonces, por eso en muchas ocasiones hemos utilizado esta técnica. No obstante, no decimos que la otra no funciona, siempre que se tomen en cuenta consideraciones técnicas para proteger la estructura de pared del tanque. Ahora, hay un detalle importante, volumen generado de excretas. Nosotros para hacer una relación de cuánto es la cantidad de excretas que podemos generar con una cantidad de animales dado, utilizamos una formulita, que bueno, esta presentación creo que va a quedar de acceso para todos, donde básicamente los kilogramos de excreta se calculan del número de animales multiplicado por el peso promedio, por ejemplo, no sé, 30 cabezas de ganado, ponemos un 30 en la primera, peso vivo por promedio, eso es en kilogramos, creo que yo puse por ahí, ajá, ahí están las unidades. Entonces, vamos llenando los diferentes elementos de la fórmula, por ejemplo, ahí puede ser un 400 kilogramos, multiplicado por 0.08, que esto ya es una relación ya muy fisiológica del animal, en el cual, por lo general, del peso total excreta un 8% al día, multiplicado esto por el número de horas que permanecen los animales en las instalaciones, y esto lo dividimos entre 24 para tener una relación de cuánto es la masa, porque esto se contempla como un sólido, de excretas producidas en 24 horas. ¿Para qué ocupamos este valor? Nosotros tenemos una cantidad de animales, los vamos a llevar a un punto donde van a estar una cantidad de horas al día y ese va a ser el punto de generación de esta materia prima, que en este caso va a ser uno de los componentes del purín. Cuando yo hablo de que tenemos que hacer una relación balanceada entre agua y los purines, yo necesito tener una noción de cuánto es lo que genero de excretas del ganado, cuánto es esa masa que yo voy a depositar al tanque y cuánto es
lo que yo necesito de agua para conformar esta mezcla. Entonces, en el punto 2, que ven acá, dice, se recomienda el no utilizar más de 4 litros de agua por cada kilogramo de excreta. Entonces, si yo me voy a esta fórmula, hago el cálculo de acuerdo a mi cantidad de animales, cuántas horas están al día, cuánto pesan en promedio, ya yo tengo este valor. Entonces, ¿para qué me sirve esta relación? Para que yo pueda dimensionar mi tanque de acuerdo a este cálculo de 4:1, en el cual yo, evidentemente, no, el volumen del tanque no va a ser exacto con respecto a esta relación, sino que tiene que ser un poco más por efecto de los bordes libres y demás, pero ya yo sé cuánto debería ser, de acuerdo a mi cantidad de animales, un volumen mínimo que yo podría generar diariamente. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Siempre a la hora de, y lo he venido enfatizando a lo largo de la presentación, a la hora de hacer esta relación de 4:1, es importante determinar cómo vamos a medir este volumen o el líquido que yo le voy a generar a la mezcla del purín. Hay diferentes métodos. Un método es tener un tanque con una dimensión conocida que me ayude a determinar ese volumen. Si necesito conocer el caudal de llenado de una fuente, si yo tengo un tubo que viene de un pozo y necesito saber cuánto es la aplicación, se utiliza el método volumétrico, que básicamente es llenar una unidad con un volumen conocido y tomar el tiempo en que tarda en llenar ese volumen conocido, y ya yo tengo la capacidad o el caudal de esa fuente de alimentación. Aquí el secreto siempre va a ser en conocer cuánto es mi capacidad de generación de excretas, cuánto es la cantidad de agua que yo necesito para generar una mezcla balanceada del purín con una relación por el orden de 4:1, de acuerdo a la cantidad de animales que yo tengo, y tener un tanque dimensionado de acuerdo a la producción de excretas que me genera la cantidad de animales que yo tengo. Y no solo eso, sino también si yo quiero tener una capacidad de almacenamiento para 1 o 2 días. Esto, como les digo, es una transición rápida de fluido, o sea, de un día para otro. En algunos casos han habido productores que necesitan, por la cantidad de animales que tienen y por el área que tienen, por lo menos tener una capacidad de 2 días, pero esto es un tema de flujo o transición rápida del fluido, desde que se excreta hasta el momento en el que llega al campo, ¿verdad? Análisis de suelos, importantes, muy, muy importantes, porque como les digo, nosotros sabemos la capacidad potencial a nivel de contenido nutricional que tiene el purín, pero también tenemos que conocer la otra arista donde entendemos cómo está mi suelo, qué capacidad tiene para recibir esa carga nutricional, qué capacidad física tiene para recibir el purín. Como les comentaba al inicio, dependiendo de este análisis de suelo, que se basa en 2 ejes, en el análisis nutricional, en el cual vamos a determinar cómo andamos de los elementos que realmente nos interesan en este caso para potenciar el crecimiento del forraje, nitrógeno, fósforo y potasio, pero también, y no menos importante, a nivel físico. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, no es lo mismo tener condiciones de suelo complejas con suelos arcillosos, con una capacidad muy alta de retención de humedad y con una tasa de infiltración muy baja, cuando yo voy a tener un emisor que, si lo pongo, por darles un ejemplo, 30 minutos, me va a empezar a generar escorrentía superficial. Entonces, el mensaje de esto es que tenemos que entender muy bien cómo está mi suelo y qué condiciones tiene para ver si está apto para recibir todo lo que conlleva el purín colocado en el campo, ¿verdad? Entonces, hay que conocer muy bien si es un suelo franco, si es un suelo arcilloso, cómo está el contenido de nitrógeno y demás, para saber si está en condiciones ideales para hacer esta aplicación, ¿verdad? Basado en esto, es que se puede determinar cuánto es el área en el que yo puedo aplicar el purín que yo voy a generar en la finca. Entonces, no hay una receta o una regla de dedo de que bueno, sí las hay y ahorita se las voy a comentar, pero no es algo escrito en piedra,
en cuanto a cuánto puede ser el área de acuerdo al volumen que yo tengo. Se puede hacer una relación, ¿verdad? Pero va a depender de varias cosas. Va a depender, por ejemplo, de la cantidad de animales que yo voy a tener. Evidentemente, ese es un factor clave para yo formar mi volumen total. El área total que yo tengo en el campo va a depender del contenido nutricional o el nutrimento que tenemos en el campo y va a depender de otro factor importante. Cuando nosotros tenemos una finca donde los animales van rotando en el pastoreo en el campo, ellos también hacen su aporte nutricional directo en excretas al campo. Entonces, yo tengo mi suelo o mis parcelas que reciben cuando están en etapa de pastoreo de los animales una carga directa de nutrimentos por las excretas que me genera el ganado en ese momento. Entonces, yo necesito evaluar varios elementos. El contenido nutricional por sí solo que tiene el campo, la carga de nutrimentos que recibe el suelo en el momento en que los animales están en el campo. Entonces yo ahí tengo una cantidad de nutrimentos que son suelo como tal o composición química como tal y los animales en el campo. Y yo necesito saber cuánto es el requerimiento real del campo a nivel de nutrimentos para verificar cómo está realmente y en cuánto es lo que necesita para reponerlo con el purín. ¿Para qué? Para no entrar en condiciones de saturación. Entonces, por eso yo les decía que es importante entender muy bien cómo está el campo, porque tenemos el contenido por sí solo de la estructura del suelo, más lo que el ganado le aporta en su pastoreo. Eso me va a dar un valor de nutrimentos en el campo y yo necesito ver cuánto es lo que me hace falta de reponer y ese diferencial se lo vamos a aplicar por medio del purín. Siempre es recomendable que la cantidad de animales por hectárea en pastoreo no supere la cantidad de 9 unidades o 9 animales por hectárea. Y si alguien tiene una pregunta por el orden de cuánto pueden dar una relación de aplicación de purines por hectárea, puede oscilar desde los 600 a los 800 litros de purín por hectárea. Lo que pasa es que esto es una relación general o genérica, no es una relación exacta, por lo que se debe apegar a los análisis que ya mencionamos de estructura física del suelo y químicos para poder determinar cuánto es el requerimiento exacto que podemos tener de acuerdo a la composición del suelo y al aporte directo que le hacen los animales en el pastoreo. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente a nivel de introducción y de desarrollo de lo que debemos tomar en cuenta en este tipo de sistemas, es importante el decreto del MAC que mencionamos, es importante entender que es un fluido de viscosidad difícil de manejar, tenemos que retirarlos de cuerpos de agua lo más que podamos, tenemos que entender muy bien que no es lo mismo manejar agua en lugar de este tipo de fluido que es más complejo por el tema de la selección de los equipos, llámese aspersores, llámese bombas, llámese diámetros de tubería, no es el mismo diámetro cuando trasegamos agua limpia a cuando trasegamos este tipo de fluidos, entonces es importante ese tipo de detalles. Ahora vamos a ver un poco de lo que son los equipos como tal, que yo he venido adelantando algunos detalles y mi compañera Catherine va a ahondar un poco más en los mismos. Como les digo, todas las fincas son diferentes, todas las fincas tienen topografías diferentes, los centros de acopio van a estar ubicados en posiciones a conveniencia del productor, entonces esto hace que estos sistemas tengan una anatomía muy diferente de una finca a otra, pero siempre tratando de concentrar los fluidos en puntos que no pongan en riesgo la sostenibilidad ambiental y que le generen un impacto positivo al bolsillo del productor. Entonces, Catherine, no sé si estás lista ya para arrancar. Ok, bueno, gracias Ignacio. Como mi compañero Ignacio les comentó, mi nombre es Catherine Monge
y les voy a hablar un poco sobre la parte de anatomía para el sistema de riego por purines. Acá tomamos en cuenta aspectos importantes como lo que es la aplicación, que sea una aplicación uniforme. Como ya lo comentó el compañero Ignacio, nosotros tratamos que la aplicación de la lámina de riego que vamos a aplicar, que es la cantidad de agua que vamos a aplicar, sea, o de purines que vamos a aplicar, sea la adecuada, como también la cobertura que vamos a tener. ¿Cómo logramos esto? Como mi compañero lo comentó, obtenemos el radio de alcance del aspersor y con eso logramos tener una aplicación uniforme. Debemos seleccionar la tecnología más adecuada para la aplicación de purines. ¿A qué nos referimos con esto? Si tenemos una finca A y una finca B, ambas con características topográficas diferentes, la tecnología para la finca A va a ser diferente a la tecnología para la finca B, debido a que el sistema de bombeo que posiblemente va a ocupar la finca A va a ser diferente a la B. Entonces somos muy rigurosos en esta parte, en la selección de la tecnología, en la selección de los equipos que vamos a utilizar. ¿Qué es importante a tomar en cuenta? Lo que es la parte de, que me perdí, Ignacio, si quieres devolverte un poquitito de la presentación. ¿Acá? Ajá. El contenido de sólidos en la excreta, que fue lo que comentó mi compañero. Esto es muy importante saber. Entonces, nuestras primeras preguntas siempre que llegamos a una finca es cuánto ganado tienen, cuántas vacas tienen, cuántas vacas están como tal en la lechería en tiempo de ordeño y cuántas horas van a estar estas vacas. A partir de esto determinamos la cantidad de excreta. También, bueno, para lo que el compañero comentó, el caudal del equipo de riego no debe exceder los límites de aplicación, que fue lo que él comentaba, la capacidad que tiene el suelo de infiltración. Y con esto comparamos la parte técnica de los aspersores y de esta forma no vamos a saturar el suelo. La gota de expresión debe ser grande. Esto debido a que muchas de las fincas están en sectores altos. La mayoría de los casos tenemos vientos con bastante velocidad y esto hace que el viento se lleve lo que es el sistema o la gota de agua. Entonces tratamos de que sea una gota grande, que sea una gota pesada, para evitar este fenómeno. Teresa, ahí pasas. Ok, vamos a comenzar con la parte del bombeo, que es el corazón del sistema de riego. ¿Cómo seleccionamos nosotros el bombeo? Lo inicial es hacer un levantamiento en cada finca. Todas las fincas son diferentes, todas las fincas tienen condiciones topográficas distintas, por lo que es fundamental realizar un levantamiento topográfico y saber a dónde vamos a llevar el agua. Y con esto vamos a seleccionar la bomba adecuada. También la selección de la bomba va a depender tanto de dónde vamos a llevar el agua y el desnivel que vamos a tener, como lo comentaba el compañero, los sólidos y el tipo de fluido que estamos manejando en estos sistemas son sólidos suspendidos, llevan bastante cantidad fibrosa, por lo que no puede ser cualquier bomba, tienen que ser bombas con un diámetro adecuado que admitan estas fibras. Alrededor anda como de las 2 pulgadas para que se den una idea. Entonces no puede ser cualquier sistema de bombeo. Y es fundamental colocar lo que son las rejillas en los canales. Esto es fundamental ya que a pesar de que ellas admiten fibras, si no se tiene en la parte de las rejillas pueden llegar a obstruirse. ¿Quieres pasar la diapositiva? Todo sistema de bombeo lleva un sistema de protección. En estos casos, cuando tenemos electricidad y tenemos la opción de poner bombas eléctricas, siempre vamos a tener un sistema de protección, un panel de control pequeño, donde se pueda
operar de manera eléctrica la bomba. ¿Qué nos permite esto? Al tener una bomba eléctrica, se va a poner a operar el riego. Una vez que se vacía al tanque, el sistema va a detenerse solo por medio de una olla que va a indicar la señal. Y vamos a tener la protección eléctrica por medio de esas cajitas que ven en las imágenes. Ok, ¿a dónde vamos a llevar el agua con los purines ya después de que pasa la rejilla? La llevamos a unos tanques. Es importante en todos los tanques tener las boquillas de agitación. Esto lo que va a hacer es un efecto de batido dentro del tanque y lo que nos hace es mantener el fluido activo, en movimiento. Se recomienda dejarlo en el orden de los 2 a los 5 minutos, siempre antes de operar el sistema de riego. Ocupamos mover los sólidos que están dentro del tanque, ya que como saben llegan ahí y se sedimentan. Entonces ocupamos activar la parte del batido primero por unos minutos. Después de unos minutos ya activamos el sistema de riego central, que sería lo que va a ir al campo. Entonces, dependiendo de las dimensiones, el tamaño de cada tanque, así van a ser la cantidad de boquillas que se van a colocar en los tanques. Bueno, ahí pueden ver imágenes de cómo son las construcciones dentro de los tanques. Igual va por medio de un canal, que el canal lleva sus rejillas, llega al tanque. Y ahí pueden ver que llega una tubería para el batido y otra que va para el sistema en el campo. Ok, ¿cómo distribuimos ya en el campo el sistema de purines? Vamos a tener una tubería fija en el campo que va a ser nuestra tubería principal, que va a recorrer el campo. Esa es de manera, puede ser de manera enterrada, hay muchos que la dejan expuesta. Lo recomendable es que sea enterrada, más principalmente por el paso del ganado y los rayos del sol. Pero vamos a tener una tubería que va a ser la que vamos a estar moviendo en el campo. Esa es esta tubería azul, es una tubería especial que está protegida contra los rayos del sol, contra los rayos ultravioletas. Y vamos a tener diámetros de 2 y 3 pulgadas, dependiendo del dimensionamiento, dependiendo de la cantidad de vacas que tengamos, del caudal que vayamos a manejar. Con respecto a esto, vamos a dimensionar las tuberías, ya tanto la tubería principal como esta tubería que va a ser la que se va a estar moviendo. ¿Cómo se mueve ella? Ella van a ir, en el campo van a estar hidrantes, que van a ser fijos, también van a estar en la tubería principal, y lo que vamos a estar acoplando es esta tubería por medio de estos acoples rápidos, que simplemente son roscas. Luego, ya el sistema de difusión lo podemos hacer por medio de este cañón, este aspersor que les enseñó mi compañero anteriormente, que anda en el orden de los 18 a los 25 metros de radio, y por medio de la tubería azul que ven ahí, llegamos al agua, la subimos, lo ponemos en un trípode, y ya él es el que va a estar distribuyendo el agua en el campo. Este aspersor es el que vamos a estar moviendo a lo largo del campo. Hay otras aplicaciones, la que ven a la izquierda, que es un tractor que lleva el agua con un cañón de mayor alcance. Y ya en el campo lo distribuimos, se va a estar rotando de parcela o de establo donde tengan los corrales, y esas tuberías azules van a ser las que van a estar moviendo a lo largo de todo el terreno. Ok, como recomendaciones, la aplicación del purín debe ir detrás de la pastura del ganado. Esto es decir, después de que el ganado esté pastando, después de que él se saque del establo, es cuando vamos a aplicar el purín.
nunca podemos, mientras estemos aplicando el purín, el ganado no puede estar dentro del establo donde se está aplicando, ya que, como recordemos, es un recurso bastante beneficioso, pero lleva elementos, microorganismos, lleva elementos químicos que no es recomendable que las vacas consuman. El ganado debe volver al aparto después de 18 días de haberse realizado la aplicación. Esto por lo mismo que les acabo de comentar, hay que dar un tiempo de recesión en el campo, tanto para que el campo y el suelo absorban los minerales requeridos, como para darle un lapso al ganado, al animal, para que no absorba este mineral. No se debe aplicar en zonas cercanas donde haya población o fuentes de agua. Disculpen, me escucho como un eco. Lo de Catherine. Ok, ahí. No se debe aplicar en zonas cercanas donde haya población, fuentes de agua. Esto igual tenemos una legislación vigente, ¿verdad? Lo que ya les comentó mi compañero, y donde tengamos poblaciones, inclusive casas, hemos llegado a colocar el último aspersor, el último hidrante de alrededor como de los 100 metros de distancia. Igual muchas veces hay fincas que están cercanas a cultivos, entonces se debe dejar un retiro como de 50 metros. Entonces esto es importante tomar en cuenta. Se debe dar una separación muy rigurosa de los sólidos. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a empezar con un tipo de prefiltrado inicial que van a ser las rejillas donde vamos a separar las fibras iniciales, y después vamos a unir toda esta mezcla de agua con orines y excreta del ganado. Vamos a hacer una mezcla rigurosa que vamos a pasar por canales, conductos especiales para poder distribuir este recurso. Durante el verano se puede aplicar hasta 3 veces en el mismo punto, esto debido a la necesidad tanto del pasto, o que viene siendo, ¿verdad?, un cultivo, como del suelo. Durante el invierno, solo una vez, esto por lo mismo que ya se ha comentado anteriormente, el suelo tiene una capacidad de infiltración, y cuando está lloviendo, esta capacidad de infiltración tiende a saturarse. Entonces, si ya está lloviendo y el suelo está saturado y aplicamos el purín, puede ser perjudicial. La aplicación debe ser diaria o máximo cada 2 días. Al ser un fluido con una cantidad importante de sólidos, es importante realizar el riego todos los días. Cuando no realizamos el riego todos los días o cada 2 días, con la acción del sol, los sólidos que hay dentro de las tuberías se solidifican, se sedimentan y se tiende a hacer un tapón dentro de las tuberías. Entonces, es importante que esta aplicación sea diaria o cada 2 días. De ser posible, y cuando se tenga un buen abastecimiento de agua, es recomendado realizar un riego rápido después de cada riego con purines, esto para lavar equipos y evitar que se vayan haciendo estos atascamientos. Cuando no tenemos estas condiciones, es recomendable por lo menos una vez por semana o una vez cada 15 días, pero sí es un aspecto, una recomendación que hay que tomar en cuenta. Esto, bueno, aquí me les adelanté un poquito. Tuberías principales y de riego móviles deben ser limpiadas, aquí les comentaba, una vez cada 15 días para evitar la solidificación dentro de la misma. En los casos donde se permite, como ya les comenté, realizar un riego muy rápido, que nada más retire los sólidos que ya tenemos dentro de las tuberías, y de esta forma las limpiamos y las dejamos listas. Aspersores o ya la parte de difusión. Los aspersores deben ser limpiados una vez a la semana para evitar la solidificación en la boquilla de descarga. Esto por lo mismo,
cuando el sistema de riego no se está utilizando, el sistema de purines se tiende a solidificar y esto va formando una costrita que se forma a lo largo de toda la tubería, inclusive en las boquillas de difusión. La limpieza de los aspersores va de la mano de qué tan líquido sea el biol del digestor. Esto es importante, siempre mantener la relación que comentó mi compañero de 4:1. Si hay un proceso ineficiente de separación de los sólidos, el producto final será muy cargado de sólidos y va a obstruir las boquillas de los aspersores, tanto como el sistema que lleva el biol. Y bueno, eso sería lo que teníamos para presentarles. No sé si tienen alguna consulta o cómo. Porque la verdad es un tema recurrente. Yo recuerdo haber ido a una finca de uno de los productores asociados que se vio beneficiado con un proyecto de purines y la diferencia en las pasturas y las pasturas de otras fincas es sumamente grande. Y ahí podemos ver un gran beneficio. Abrimos a partir de ahora los espacios de preguntas y respuestas, tanto en la plataforma Facebook como en la plataforma de Zoom, para que podamos ir valorando y viendo las opciones y las cosas que podamos ir discutiendo. Si bien es cierto, uno de los principales comentarios, ingenieros, fue el tema de que el purín es un recurso que a veces desaprovechamos en las fincas. No es exactamente ese desecho que las personas ven un poquito satanizado, ¿verdad? Y que tenemos que empezar a aprender a manejar de una forma más completa. Por acá, por ejemplo, la señora Carla Sancho nos agradece por la exposición y, bueno, coméntalo con nosotros, comentamos, ¿verdad? De que es importante compartir y exponer toda esta información que efectivamente, doña Carla, vamos a compartir la presentación, los ingenieros nos la van a compartir, nosotros la vamos a hacer llegar al enlace que regularmente tenemos de la cámara para que todos ustedes puedan repasar. De igual manera, el día de mañana va a estar cargado nuevamente el video en nuestro canal de YouTube, pero ya se encuentra en el canal de Facebook por si acaso alguno de ustedes quisiera repasarlo y ver algún tipo de concepto. De igual manera, les recordamos que los compañeros de Dorman están para comentarlo. Doña Rebeca Gutiérrez, por el lado de Facebook, nos comenta: para cabras no hay regulación del MAT, solo está autorizado para el purín bovino, sin tratamiento previo, aplicando el cultivo pasto para consumo animal. También por acá, don Alex Francisco Vargas, sobre esta misma pregunta, y tal vez don Ignacio se nos pueda contestar si esto se puede aplicar para las cabras o, digamos, ¿qué tiene el ganado bovino diferente que nos permite que se pueda aplicar ese tipo de tecnologías? Sí, la observación de la señora Rebeca, ¿me escucha? Correcto. Es acertada. En este momento el decreto del MAC, el 3017, es para ganado bovino porque tiene un alto contenido de nitrógeno. Entonces, tengo entendido que ya se está trabajando en porcino y de cabras, actualmente regulado. Solo está el bovino por el tema del contenido, alto contenido de nitrógeno que tiene la formación del purín. Entonces, de momento es el que se está manejando actualmente. No obstante, no implica que no se pueda hacer un uso eficiente de los desechos, tanto de los porcinos como los de cabras, ¿verdad? Nada más que de momento, para hacer una aplicación de este tipo, por la solubilidad con el agua, es mucho más fácil manejarlo a nivel bovino. Claro, ahora, a nivel de la experiencia que tiene usted, punto estructural, ¿existe alguna variación, sobre todo pensando en la topografía de Costa Rica, que nos haga pensar en las variaciones de diseño? Porque ustedes lo mencionaban anteriormente y hay ciertas fincas que tienen elevaciones que nos permiten trabajar por gravedad. Hay otras que nos obligan a utilizar bombas de agua. En estos casos, ¿cuáles son las principales consideraciones que deberíamos tener a la hora de pensar implementar esto en una finca? Porque yo sé que con respecto a ganado bovino en cualquiera funciona, pero bien lo dijo doña Catherine, todo depende de la topografía y todo depende de cómo está distribuida mi finca.
todo arranca desde la conceptualización del diseño de las lecherías o la infraestructura agrícola en general desde el momento cero, porque usted va a tener un punto donde concentra los animales, independientemente de cuál animal sea, los vas a concentrar en un tanque principal. En este caso, si nos enfocamos en bovinos, si nosotros tenemos el punto de concentración de animales en el momento del ordeño, por ejemplo, en un punto alto de la finca, va a ser muy o más manejable llevar esos desechos o este recurso al tanque principal por gravedad. Si tenemos, por ejemplo, una finca plana que no nos está permitiendo llevarlo por gravedad, entonces ahí sí vamos a tener que plana o en contradependiente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esta configuración que se tenga a nivel de infraestructura en la finca, nos va a indicar si vamos a tener que usar sistemas de bombeo o lo logramos llevar por gravedad. Ahora, hay un punto importante y es el tipo de energía que nosotros tenemos disponible en la infraestructura. Por lo general, nos topamos el caso de que lo normal es encontrarnos monofásico 230 en las fincas. Cuando yo tengo una finca con una topografía muy complicada, el tener monofásico 230 nos lleva o nos restringe a una potencia máxima en monofásica que va de 10 a 15 caballos como máximo. Entonces, si yo tengo que llevar el purín a un punto más alto, a un punto alto de la finca, que me hace requerir una potencia mayor a 15 HP, ya ahí tenemos una limitante. Entonces tendríamos que pensar inclusive en rebombeos. Entonces, la topografía nos juega a favor o en contra en algunos proyectos. Como usted bien lo menciona, si estamos en un punto alto recolectando la materia prima y podemos posicionar el tanque de almacenamiento en una posición más baja, los podemos mover por gravedad. Si a la hora de impulsar el fluido nos topamos con una topografía en contra, hay que revisar muy bien que la potencia de la bomba nos dé y que también haga match con la prevista eléctrica que tenemos para no pasarnos de una potencia que nos haga cambiar de monofásico a trifásico, ¿verdad? Entonces, por eso les comentaba que cada finca con sus condiciones nos hace generar un diseño como un traje a la medida. Entonces, podríamos hablar de que no hay un costo específico, o sea, todo va a depender No, de ese estudio previo. Yo no puedo pensar, totalmente. ok, a diferencia de la energía solar, y que no me regañen los de la energía solar, que es como muy estándar, o sea, necesito Sí. la iluminación a cierta dirección, con ciertas horas de luz, acá todo es Es que personalizado. su observación y su comparación es muy válida, porque en un tema solar usted tiene un punto geográfico donde tiene horas de luz y usted con un área específica de un panel solar genera sus watts por metro cuadrado. En este caso, nosotros no podemos hacer un planteamiento de este tipo sin visitar la finca. ¿Por qué? Porque se tiene que verificar cómo está conformado el hato de ganado, cuánto es la formación de excretas que se presenta de acuerdo a esa cantidad de animales, cómo está la comunicación del punto donde están los animales a la posición del tanque, cómo va a ser esa comunicación, si va a ser por gravedad, si puede ser por bombeo, y de ahí analizar cómo va a ser la ruta de la línea principal que tiene los hidrantes, que va dirigida a lo largo del campo, para que llegue el purín a los puntos de hidrante, ¿verdad? Entonces, sin hacer una visita previa a la finca, sin analizar la topografía, sin analizar la disponibilidad eléctrica, sin analizar la cantidad de animales que tienen, sin entender cómo es la rotación de los animales en el campo, no podemos hacer un planteamiento general. Entonces, cada sistema tiene sus características. Claro, por supuesto. Bueno, esa consulta la hicimos respondiendo a una pregunta de don Gustavo Camacho en Facebook, que nos parece súper válida, pero también quisiéramos hacer una consulta y tal vez aquí doña Katy nos pueda colaborar, porque a veces las personas piensan que cuando presentamos esos productos es porque queremos comprar nada más X marca o X calidades, pero eso también es porque supongo yo, y usted me corrige, la corrosión que puede generar estos productos genera que yo requiera un equipo que me garantice a mí la vida útil, pero también me garantice la seguridad de mi personal. Entonces, para que usted nos hable un poquito en ese sentido de lo que usted mencionaba de los requerimientos técnicos y el tipo de material que se está utilizando para que la gente entienda un poco más por qué
esa combinación de las excretas y este tipo de material es eficiente versus que yo, y con todo respeto, ¿verdad?, me ponga a improvisar con unos tubos y tratar de armar mi propio sistema de purines. Exacto, así como lo comentó Ignacio, o sea, definitivamente es un traje a la medida, es un diseño riguroso que partimos desde el corazón, que como les comenté, no es cualquier sistema de bombeo, es un sistema de bombeo especial para purines, es un sistema de bombeo especial que acepta sólidos. Luego vamos a tener diámetros de tubería, que no puede ser cualquier diámetro de tubería. Vamos a tener que tomar en cuenta tanto caudal como que no es un fluido común, no es agua lo que estamos transportando, es purines. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta también? Cuando nosotros diseñamos este tipo de sistemas, no es simplemente ir a poner accesorios a todo lo largo del campo. Tratamos de no colocar, por ejemplo, hablemos desde algo más simple, un codo en la tubería principal. Tratamos de no colocar muchos codos en ángulos de 90, porque todos estos cambios que vamos a tener nosotros de movimientos generan que en esos cambios donde se van a dar, se coloquen o se depositen sedimentos. Entonces, debemos considerar ese tipo de condiciones en campo. Entonces, sin una visita, sin un levantamiento topográfico, es imposible que les puedan ofrecer un sistema de estos, ya que debemos ir a campo y debemos analizar cuál es la ruta correcta para llevar estos purines hasta el campo. Y ya luego, cuando estamos en el sistema de difusión, en el aspersor, no es cualquier aspersor, no es cualquier material. Si colocan cualquier material, recuerden que puede llegar a oxidar dependiendo lo que pongan, el tipo de materiales. Entonces, no es cualquier material que se puede utilizar en estos sistemas, ya que debemos recordar que no es agua lo que estamos transportando. Entonces, sí, es muy, muy a la medida para cada persona. Es una solución a cada persona. Perfecto. Ahora, eso que usted mencionó anteriormente, y tiene mucha razón, pero digamos, al utilizar estos equipos, digamos, con las herramientas adecuadas, ¿cuánto me extiende la vida útil versus utilizarlo de una manera hechiza, como decimos popularmente en Costa Rica? Catherine, voy a hacer un comentario aquí. Aquí hay un detalle importante, y es que si usted ve las tuberías de color azul que mostró Catherine, son especiales contra rayos ultravioleta. Entonces, digamos que son tuberías que van a estar expuestas, pueden llevar sol, pueden llevar agua, todo bien. Hablamos de sistemas de bombeo para sólidos en suspensión especiales de grande diámetro, que no va a afectar el tipo de fluido con la viscosidad que maneja. Entonces, son equipos aptos para el fluido que se está manejando, pero aquí juega un papel importantísimo el tema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un tubo con el diámetro ideal para el caudal que yo estoy pasando. ¿Qué pasa si después de una semana no se lavan los tubos que yo tengo como línea principal y laterales? Y eso se seca. Entonces, eso se va secando, se va formando una capa que va disminuyendo el diámetro interno del tubo. ¿Por qué? Porque eso se va solidificando a nivel interno. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando yo vuelvo a encender el sistema porque nunca lo lavé, mi área transversal del tubo es menor. Entonces eso me va a generar que la presión de operación que yo tenía inicialmente en el aspersor era de 40 y resulta que ahora es de 35. ¿Y qué pasó en el camino? Bueno, que el área interna, el diámetro interno del tubo tuvo una variación por una solidificación de sólidos en suspensión por no darle el debido mantenimiento. Entonces, los equipos evidentemente son diseñados y seleccionados para trabajar bajo estas condiciones que son complejas, pero el mantenimiento juega un papel fundamental para que la vida útil se elongue lo suficiente para que le pueda llegar a 10, 15 años sin tener problemas de cambios de elementos en el sistema. Entonces, la respuesta
abierta que le doy va a depender sí o sí del mantenimiento que se le da a los elementos del sistema. Perfecto, creo que eso se complementa con el comentario que hace don José Miguel Sanabria, se los voy a leer por acá, dice, muy buena charla, nosotros aquí en la finca tenemos más de 15 años de trabajar con biodigestores, los purines, los usamos mucho en pastos de corta, en avena forrajera y nos funciona muy bien el ryegrass y la plantación de maíz para alimentación de ganado. Así es que hay dos factores importantes que creo que son los que podemos destacar para cerrar el día de hoy, es comprar los equipos y hacer la asesoría como corresponde y el mantenimiento preventivo. Yo creo que don José Miguel, que es un productor, y algunos otros productores asociados de la Cámara han tenido la experiencia. Así es que yo les invito, recuerden que a veces, muchas veces, nos salen recursos de cooperación internacional que nos permiten hacer pruebas e implementaciones de esto. Así es que, por favor, estar al día, estar pendientes de todas las informaciones que brinda la Cámara para beneficiarse, si ustedes quieren implementar estos sistemas en sus fincas para reducir ciertos costos y desviarlos a un sistema de purines. Los compañeros de Durman que amablemente nos colaboraron el día de hoy están para servirles. En la presentación que les vamos a compartir, ahí van todas las información de contacto para que ustedes puedan escribir directamente. Y aprovecho para recordarles que ellos también nos van a acompañar en el día de campo que tendremos el 30 de septiembre en las instalaciones del INA en la Marina de San Carlos y en el Congreso Nacional Lechero que tendremos el 15 y 16 de noviembre en el Hotel Wynn Generadora.